Es muy probable que hayas escuchado hablar de los alimentos orgánicos bajos en grasa, bajos en calorías o incluso alimentos genéticamente modificados como una mejor opción para mejorar tu salud. Pero ¿realmente te has preguntado si es verdad que estos alimentos son mejores opciones? Y en este video te voy a explicar cuál es la verdad acerca de estos alimentos. Y lo primero que vamos a hablar el día de hoy es qué es la comida orgánica. ¿Realmente es más saludable? ¿Realmente es una mejor opción? ¿Vale la pena gastar más dinero porque esta comida es más cara? ¿O realmente no vale la pena? Lo primero que tenemos que definir qué es orgánico. Y por orgánico podemos entender varias cosas. Podemos hacer referencia al orgánico como la materia viva, inorgánico a la materia no viva. Pero esta distinción no nos dice nada acerca de los beneficios de comer comida orgánica. La segunda distinción, que es orgánico en el sentido estricto desde el punto de vista bioquímico, es cualquier elemento o compuesto más bien que contiene átomos de carbono. Pero volvemos a lo mismo, estos dos elementos no nos dicen nada acerca de la benevolencia de estos alimentos. Actualmente la industria le llama orgánico a aquellos alimentos que han sido procesados, cultivados, distribuidos, almacenados de cierta manera con ciertos pesticidas naturales y fertilizantes. De hecho, la gran mayoría de ellos ni siquiera está estudiado en la salud del ser humano. Pero volvemos a lo mismo, entre más procesados, o sea, menos naturales, es más perjudicial para la salud. Y ahora vamos a hablar sobre los alimentos bajos en azúcar que en ocasiones los puedes encontrar como productos light. El principal ejemplo de ello son las bebidas light, por supuesto, ¿no? La Coca Light o cualquier otra soda o refresco light o las versiones cero. El reducir el consumo de azúcar, por supuesto que es bueno para tu salud en muchos puntos de tu organismo. Sin embargo, debes de tener cuidado de no ingerir alimentos que tengan algún sustituto sintético del azúcar. Aquí te dejo una lista de algunos de ellos. Como puedes ver, es una gran cantidad de compuestos que se han inventado o que se agregan a los alimentos en forma de azúcar, pues para hacerlos más ricos, por supuesto, pero que la verdad no son una opción saludable para ti. De hecho, algunos de estos sustitutos de azúcar aumentan la posibilidad de que tengas obesidad, diabetes, presión alta y todas esas enfermedades. Incluso hay algunos que están asociados a la aparición de cáncer en animales, tal es el caso del aspartamo. Entonces, los alimentos bajos en azúcar, por supuesto que son mejores para la salud, pero ten cuidado de que no contengan algún sustituto de estos. Es muy frecuente encontrar alimentos que digan su etiqueta sin azúcar añadido, pero si ves la parte de atrás donde vienen carbohidratos y todos los ingredientes, puede que contengan alguno de estos. Y la tercera cosa que debes de saber es acerca de los alimentos bajos en grasa. Y aquí la pregunta es, ¿qué tiene de malo la grasa de la comida? De hecho, la gente que vive más años, que se le llaman supercentenarios, que viven más de 100 años, sin demencia, sin diabetes, sin alguna enfermedad crónica, hígado graso, llevan una dieta alta en grasas, muy baja en carbohidratos y moderada en proteínas. Por supuesto que hay que distinguir las grasas saludables y las grasas no saludables. Durante mucho tiempo se ha dicho que la grasa en la dieta ha causado muchos problemas de salud. Sin embargo, en los últimos años se ha documentado que la grasa no afecta para nada la salud del ser humano, siempre y cuando sean grasas saludables, por supuesto. De hecho, una de las recomendaciones en pacientes que han tenido infartos al corazón o algún evento cerebral, ¿no? Como coloquialmente se le conoce, embolia, se recomienda aumentar la ingesta de omega 3 como suplemento. El omega 3 es un ácido graso esencial, en otras palabras, es una grasa saludable, es un alimento
que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el aguacate, en el aceite de oliva extra virgen, el pescado, el salmón. Y para comparar las grasas saludables y no saludables, pues por supuesto que no es lo mismo la grasa presente en el salmón a la grasa presente en unos tostitos, en una hamburguesa, por ejemplo. Desafortunadamente, una dieta tradicional casi siempre es alta en omega 6 y en omega 9, pero baja en omega 3, y este desequilibrio tiene muchas repercusiones en la salud, ¿no? Metabólicas, por supuesto, diabetes, presión alta, obesidad, pero también neurológicas. Este desequilibrio está asociado a mayor riesgo de padecer Alzheimer o enfermedad de Parkinson. Y de las grasas, la peor o más perjudicial para la salud son aquellas grasas que se llaman trans. Y esto lo puedes ver en la etiqueta en la parte de atrás de los alimentos como grasas trans. Estas grasas son aceites procesados, lo que te comentaba previamente. Entre más procesado sea un alimento, más perjudicial para tu salud. Y estos aceites o grasas trans son procesados. Y casi siempre los vas a encontrar en la comida chatarra, ¿no? Como las papitas, los churritos. Entonces, ¿qué tan malos son las grasas? No son nada malos y de hecho son esenciales para que tengas un adecuado funcionamiento, pero ojo, tienen que ser grasas de calidad, grasas ricas en omega 3. De preferencia, no elijas productos bajos en grasa, elige los alimentos que tengan grasas saludables, es decir, evitando las grasas trans principalmente. El cuarto punto del cual tenemos que hablar, porque es muy común hoy en día, es acerca de las calorías y los alimentos bajos en calorías. Incluso hay cervezas de presentación que ponen ahí 80 calorías, 85 calorías, como si fueran mejor opción. Para empezar, ¿qué son las calorías? Y por definición, una caloría es la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Como vemos, esta definición pues no nos sirve mucho para elaborar un tratamiento ni tiene ninguna finalidad práctica relacionada a la salud. Pero podemos entender a caloría como la reserva energética o la cantidad de energía que te da ese alimento por cada gramo de alimento que consumes. Y la verdad es que este tema de las calorías ha sido un tema muy sonado en los últimos años porque se ha tenido la idea que al reducir tus calorías de tu dieta, puedes bajar de peso, puedes controlar tu azúcar, bajar de colesterol, pero esta idea no toma en cuenta el factor compensación de tu cuerpo. Está compuesta por 3 macronutrientes o ingredientes principales, por así decirlo. Carbohidratos, cada gramo de carbohidrato te proporciona 4 calorías. Proteínas, cada gramo de proteínas te proporciona 4 calorías. Y las grasas, cada gramo de grasa te proporciona 9 calorías. Entonces la grasa tiene mucha más energía almacenada. De tal manera que depende cuántos gramos de carbohidrato, cuántos gramos de proteína y cuántos gramos de grasa comas al día, es la manera en que se calcula cuántas calorías ingieres en un día. Actualmente esto lo puedes calcular muy fácil. Hay muchas herramientas y aplicaciones en internet gratuitas que tú puedes descargar. Metes qué desayunaste, qué comiste, cuál fue tu snack, la cantidad, etcétera, y automáticamente te calcula cuántas proteínas aproximadamente estás comiendo en un día. Entonces se dice que si tu cuerpo, por la edad que tienes y las actividades que realizas, tu cuerpo necesita cierta cantidad de calorías, digamos, un ejemplo, 2000 calorías, tú debes de comer 2000 calorías para no subir ni bajar de peso, ¿no? Por eso es que cuando se hacen las dietas bajo este concepto, al reducir la cantidad de calorías, más de la que tu cuerpo necesita, entonces empiezas a bajar de peso. Pero el problema es que esta idea no toma en cuenta el factor compensación. Tu cuerpo hace una compensación de tal manera que si tu dieta consiste en 1000 calorías al día, tu cuerpo va a empezar a eliminar energía a la misma cantidad de tu alimentación. Por lo tanto, siempre va a haber un empate. De tal manera que si tú bajas las calorías, tu cuerpo quema menos energía. Y todo lo contrario, si aumentas tus calorías,
pues tu cuerpo va a quemar mucha más energía. Pero al hacer esto, si tú empiezas a comer 4000 calorías y tu cuerpo empieza a quemar 4000 calorías, pues tu cuerpo va a estar súper revolucionado. Imagina que le estás pisando el pedal de tu carro al fondo y así lo estás manteniendo, ¿no? Estás forzando tu máquina. Y entonces aquí el problema radica en que las calorías no te van a perjudicar, ¿no? Te va a perjudicar tu dieta alta en carbohidratos refinados, tu dieta alta en grasas no saludables y te va a perjudicar tu dieta alta en alimentos procesados. He ahí el problema y no la cantidad de calorías. El quinto elemento que te quiero compartir el día de hoy, ¿qué hay acerca de los alimentos modificados genéticamente? Y realmente es muy poca la evidencia que compruebe que estos alimentos modificados genéticamente sean perjudiciales para la salud. Porque la benevolencia de los alimentos no es con base a su perfil genético, es con base a sus propiedades físico-químicas. La genética en todas las especies se está modificando, ¿no? Porque así funciona pues la evolución natural, ¿no? Sin embargo, lo que sí se ha documentado es que se ha visto afectada la micronutrición de estos alimentos y te lo explico de esta manera. Haz de cuenta que estas modificaciones genéticas pueden aumentar la expresión de ciertas características. Por ejemplo, el tomate modificado genéticamente es para que ese tomate sea más grande, más rojo, más brillante y obviamente se te antoje más y compres más, el cual es el objetivo de la industria de alimentos. Pero al hacer eso, esas modificaciones, la cantidad de micronutrientes, es decir, la cantidad de algunas vitaminas o la cantidad de algunos minerales, pues es deficiente. A pesar de que sea un tomate muy grande, rojo y brillante y se ve muy apetitoso, no es tan nutritivo como otro tomate que es a lo mejor un poco más pequeño, menos rojo, menos brillante, pero con mayor cantidad de micronutrientes. No existen alimentos buenos o alimentos malos. Existen alimentos procesados y alimentos naturales. Entre más procesado sea ese alimento, más perjudicial para tu salud. Y entre más natural sea tu comida, por supuesto que es mucho mejor para tu salud. Realmente los alimentos procesados son ricos en grasas trans, los cuales no son buenas para tu salud. Son ricos en azúcar o bien en sustitutos de azúcar. Son generalmente alimentos con proteínas de bajo valor biológico. Son alimentos deficientes en micronutrientes. Y los alimentos naturales, todo lo contrario. Para finalizar este video me gustaría darte estos consejos. Procura que tus alimentos sean lo más natural posible, sin antibióticos de preferencia, menor cantidad de fertilizantes, menor cantidad de conservadores en lo posible. Evita los alimentos altos en azúcar o que tengan sustitutos de azúcar. Evita los alimentos altos en grasas trans. Insisto, que tu comida sea lo más natural posible. Si te gustó este video, por favor dale like, dale me gusta y compártelo si crees que le puede servir a algún conocido o a algún familiar que tú tengas. Suscríbete a mi canal, estaré subiendo videos próximamente con temas relacionados acerca de las enfermedades metabólicas como la hipertensión, diabetes, presión alta. Así que si tú tienes alguno de estos problemas, ten por seguro que esto se puede curar, se puede revertir. Solo necesitas hacer los cambios adecuados en tu estilo de vida y en tu tratamiento para que lo puedas lograr.